Hemos venido hablando acerca de cómo cuidar nuestro cuerpo, nuestra área física, pero ahora cómo cuidarlo en esperar el momento adecuado para tener relaciones sexuales o relaciones íntimas, ¿cierto? Cómo lo podemos disfrutar de una manera adecuada y cómo lo establece la palabra de Dios. Hoy hablaremos específicamente de la fidelidad, cómo nosotros podemos ser fieles a nuestra pareja porque eso acarrea bendiciones y acarrea buenas cosas para nosotros. Pero cuando hacemos lo contrario, ¿cierto? Cuando somos infieles, cuando empezamos una vida de promiscuidad, ¿cierto? De tener una y otra y otra y otra pareja, pues pueden suceder cosas o podemos acarrear consecuencias no muy gratas. Y estamos precisamente hablando de cómo ir a camino a esa felicidad. Y una de ellas es precisamente cuidar nuestra sexualidad. Así que estaremos hablando precisamente de ello. Y es que la palabra de Dios nos habla específicamente de eso y lo vamos a ver allí en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice así: respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practiquen inmoralidades sexuales. Más claro no puede ser, ¿cierto? La palabra de Dios nos está diciendo, es necesario que seamos personas fieles, porque la fidelidad efectivamente nos va a llevar a tener una familia próspera, nos va a ayudar también a tener unos hijos que crecen con sus padres, haciendo lo correcto, ¿cierto? Dándoles un ejemplo a esos hijos y efectivamente familias unidas, que es una bendición de parte de Dios el tener una familia unida. Y por eso hoy vamos a hablar de ello. Hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es que la palabra de Dios establece que cuando yo tengo relaciones sexuales con una persona, me vuelvo uno solo con esa persona. Es decir, hay una unidad, hay un vínculo, ¿cierto? Entre esa persona y yo cuando tenemos relaciones sexuales. Nos volvemos uno solo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Entonces vamos a ver ciertas consecuencias que encontramos en cada una de esas áreas. Cuando yo me vuelvo uno solo físicamente con esa persona, pues si esa persona traía alguna enfermedad, si esa persona traía alguna situación física, posiblemente la va a transferir. Así que yo tengo que saber perfectamente con quién me estoy metiendo, ¿cierto? Eso es lo primero que nosotros debemos saber, con quién estoy teniendo esa relación sexual. Por eso es que Dios lo dice después de la bendición del Señor, o sea, en el matrimonio, con quién vas a estar el resto de tu vida, porque ya lo conociste, porque ya fue tu amigo, porque fue tu novio, porque fue la persona con la que compartiste, ¿cierto? Y se supone que cuando hay una amistad, pues uno cuenta todas las cosas, ¿cierto? No, mira, yo en el pasado hice esto y esto y esto. Entonces ya uno sabe con quién se va a meter, ¿cierto? Con quién va a estar. Es muy importante tenerlo en cuenta porque esas transferencias pueden acarrear consecuencias garrafales. SIDA, el virus de papiloma humano, ¿cierto? Situaciones muy fuertes, sífilis y, bueno, entre otras enfermedades de transmisión que son realmente muy, muy complicadas, que no creo que ningún joven, ninguna persona quiera pasar por ello, ¿verdad? Y por eso Dios nos previene, nos previene. Pero lo segundo también es que nos unimos a esa persona emocionalmente. Claro, uno entrega sus sentimientos. ¿Qué pasa si yo estoy entregando todo lo que yo siento, mi amor, mi cuerpo, se lo estoy entregando a esa persona para que esa persona lo valore? ¿Y qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando esa persona dice, no, ya, o sea, pasamos el rato rico y chao? Pues queda el corazón roto, el dolor, tal vez la desilusión,
tal vez el pensamiento de que no me vuelvo a meter con nadie o más bien me voy a meter con todo el mundo, pero no voy a entregar mis sentimientos. Y eso pues es más doloroso. Uno involucra todo allí en una relación sexual. Por eso, nuevamente lo digo, qué bonito es que lo hagamos dentro del matrimonio, porque cuando lo hacemos dentro del matrimonio sabemos que esa persona cuando me propuso matrimonio, cuando dijo, oye, me quiero casar contigo, es porque estaba haciéndome una propuesta para la vida, ¿cierto? ¿O quién de nosotros dice, me voy a casar y en un año me voy a separar? Nadie, ¿cierto? Nadie se casa con ese pensamiento. Todo el mundo dice, no, me voy a casar y para toda la vida. Ese debe ser la visión correcta, ¿cierto? Es por eso que debemos siempre honrar el matrimonio, ¿cierto? No el pensamiento que hoy en día se vende, que es ese pensamiento de probemos a ver qué pasa. Vayámonos a vivir juntos y miremos a ver qué pasa, porque ese miremos a ver qué pasa, ahí es donde cabe la pequeña posibilidad, ¿cierto? El pequeño de que si no sucede nada, pues cambio de pareja, ¿cierto? Y me meto con otra persona. No, no debe ser así. Siempre debemos pensar en que queremos estar con esa persona para el resto de nuestras vidas y por eso se hace un pacto con esa persona en el altar, de estar con esa persona hasta la muerte, ¿cierto? Hasta que la muerte nos separe, que estemos con esa persona en la enfermedad, en la escasez, en toda situación. Es un pacto, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos también de volvernos uno en el área espiritual, también es muy importante porque aunque muchas personas de pronto no comprendan lo que sucede a nivel espiritual y uno quisiera, así como uno ve de pronto esta mesa o como uno ve las cosas físicamente, pues quisiera ver las cosas espirituales y es que en realidad espiritualmente suceden cosas, ¿sí? Están situaciones, ¿cierto? Están espíritus que se transfieren también en una relación sexual. ¿Por qué? Porque el espíritu que está en mí se pasa a ese espíritu. Si en mí habita el Espíritu Santo, qué bueno, porque en él también habitará el Espíritu Santo, si él también tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Si no, va a haber una transferencia también en esa área espiritual. Eso es un poco más profundo, después lo estaremos hablando en otro tema, pero sí quería como explicar esas partes. Ahora, Dios también nos habla de ser fieles a nuestra pareja y nos habla de que nosotros no debemos ni siquiera mirar con deseo a otra persona cuando tenemos una pareja. Y eso lo hablo específicamente porque hay hombres, más hombres que mujeres, porque las mujeres también, pero hay hombres que dicen, no, pero es que si se viste así, no, pero es que, entonces yo tengo que mirar. Pero no es así. Dice la palabra y Jesús mismo lo dijo, que el que ya miró y el que ya deseó con sus ojos, ha pecado en su corazón, ya ha adulterado en su corazón. Claro, porque está deseando a una mujer que no es su mujer. Entonces, por eso hay que tener cuidado incluso con lo que vemos, ¿cierto? De no caer en ese tipo de tentaciones, porque cuando yo empiezo a desear, estamos así de nada de caer en la tentación, así de nada de embarrarla. Y lo que vienen consecuencias tremendas vienen después de un adulterio. Número uno, pues hay una ruptura matrimonial, ¿cierto? Obviamente el dolor para esa mujer o para ese hombre que fue traicionado, pues imagínense cómo puede ser, ¿cierto? Los hijos, si hay hijos de por medio, los hijos sufren cuando hay un adulterio, también ellos quedan con resentimiento y dolor en su corazón por eso que sucedió. Ahora, quiero hablarles de algo muy importante y son las maldiciones generacionales. Amada mujer o amado hombre que me estás escuchando allí, de pronto tú dices, bueno, yo voy a pasar el rato, nadie se va a dar cuenta, pero estás dañando el corazón de tu esposa o de tu esposo y también probablemente el corazón de la persona con la que estás, ¿cierto? ¿Qué pasaría si tu hijo o tu hija el día de mañana crecen y pasan por algo así? Si tienen que ser esa esposa que ha visto a su hombre, a su esposo, ver
esa traición, sentir ese dolor, esa ruptura, es algo que se repite de generación a generación. La palabra de Dios dice: visitaré la maldad de tus hijos y de tus nietos y de tus bisnietos. O sea, de generación a generación se repite si yo abro puertas de maldición. Así que es mejor mantener esas puertas cerradas porque no nos conviene. Y no quisiéramos que nuestros hijos tuvieran que pasar por esas cosas tan dolorosas que nosotros en algún momento hicimos o permitimos. No. Por eso hoy nos podemos tomar de la mano de Dios y decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser fuerte, ayúdame a no caer en la infidelidad, ayúdame a no caer en esas cosas que no me convienen, no me sirven, no son buenas para mí. Ayúdame, Señor, porque es lo que nos enseña hoy la palabra, a ser fieles, pero también la palabra dice que si hay infidelidad, pues viene un castigo de parte de Dios. Y quiero cerrar nuevamente con el versículo que estamos hablando en Hebreos 13:4. Pensemos y meditemos en ese versículo. Respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja, dice la palabra allí. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practiquen inmoralidades sexuales. La palabra de Dios es clara. No necesitamos ningún castigo de parte de Dios. Nosotros necesitamos es la bendición de parte de Dios. Que nuestro matrimonio sea bendito, que nuestros hijos sean bendecidos. Así que vamos a orarle al Señor y vamos a decirle: Señor, apártame de esa mujer ajena o de ese hombre ajeno. Apártame, Señor. No quiero acarrear malas consecuencias en mi vida, ni maldiciones, ni nada de ello. Ayúdame, Señor, a ser fiel, a ser una persona que ame a mi esposo o a mi esposa y que pueda permanecer en esa unidad que es la que tú quieres dentro de la familia. Señor, gracias te damos, Señor, por esta noche, por este día de bendición. Ponemos en tus manos nuestras vidas y declaramos tu cobertura, Señor, sobre todo tu cobertura en esa área sexual. Nos orientas a través de tu palabra diciéndonos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y definitivamente el adulterio o el desear la mujer o el hombre inadecuado o el del prójimo, Señor, no está bien. Está fuera de tus preceptos y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser libres de esos deseos pecaminosos, Señor, y a ser fieles a ti. Gracias, Señor, por este tiempo donde nos permites escuchar tu palabra y saber que tu palabra nos ministra y nos enseña. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.